pues. Buenas. ¿Qué hubo, pues? ¿De quién es ese perro? Por favor, sáquenlo, que hay heridos. A ver, Costilla, ven con mamá, mi amor. No, mejor llévatelo, Ángela. Ahora vemos. Ay, mijito, no sabes lo felices que estamos de saber que el Isidrito está bien. ¿Y tú qué? ¿No vas a saludar o qué? A mí también me da mucho gusto que estés bien, Isma. Mataste a mi hijo. Yo no lo maté, güey. ¿Cómo la ves? Aurelio, te voy a morir. A ese perro no lo menciones. Pues ese perro es tu hermano, te enterró. El Chema te mató. Acuérdate que yo también soy una Casillas. Casi. Pa' tu mala suerte. Pero no. A ti no te voy a matar. El general te está esperando para dar un festín contigo. Dejé al Isidro en otro a las recámaras, guachando las computadoras y las redes. Ese niño creció enfrente de las pantallas. Hay que darle gracias a Dios de que esté bien. Saca un mendigo pedo el mocoso. Dame un tequila, güey. Ay, no sabes los felices que estamos. De ti también, mijo, nos tenían con el credo. Jefa, lo bueno es que la libramos, ¿no? ¿Qué? Eso, mijito. Oye, nada más hay una cosa que me preocupa de aquí. ¿Qué? Que nos puedan reconocer o que nos puedan entambar o algo peor. Nadie nos va a reconocer. Ningún empleado va a entrar a este piso. Nadie sabe que estamos aquí, jefa. Chale. Isma, necesitamos hablar de Leo. ¿Cómo están los pacientes? Los pacientes están bien, descansando. Mira, deberíamos regresar al rancho para armar una estrategia para recuperar al Leo. No, Lili. Ese rancho está recaliente. Nos cayeron sin que nos diéramos cuenta. Era un grupo de élite del ejército. Eran 50 de mis perros contra 10 de esos perros. Y nos terminamos pelando. Mientras solucionamos eso, nos vamos a quedar aquí. Ese mendigo gancho debe saber dónde está esa casa. Ah, pues mucho mejor, mijito. Más bonito y más tranquilo. Simón, ya tengo varios perros en todas las entradas. Ya estamos guachando las cámaras también. Isma, vámonos a un lugar tranquilo para platicar. Es lo único que me faltaba. A ver, Laura, tranquila. Ismael y yo somos socios y necesitamos hablar de este pedo, no hay de otra. Simón, tú y tu jefe tienen una recámara aparte. Vamos, vente. Toma, jefa. Al tiro, perro. Al cine. ¿Estás seguro que no quieres una chela, morra? No, ya te dije que prefiero irme a mi casa, mi jefa, estar bien preocupada. Es que fíjate que creo que eso no se va a poder. Tienes chamba. Ya te dije, le puedo decir a cualquiera de los guardias que me lleven. Yo creo que no te gustó lo que pasó en el camión. No, ¿cómo crees? Sí, me sorprendió un poco la de él, ¿no? Ya sabes, porque no lo habíamos platicado antes, pero... Yo creo que si te llevo a tu casa, le vas a decir a tu mejor amiga y esa vieja te va a convencer de que vayas a las autoridades, ¿ah? No, yo jamás diría algo de ti, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? No. Yo creo que sí. Así que por lo pronto de aquí no sales. Está bonito el hotel. Hey, un hotel, ¿no? Laura es muy buena doctora. Nos salvó a todos. Simón, es una fregona. Y se nota que te quiere mucho. Y también a ella. ¿Regresarías con ella? Eli, hoy yo tengo muchas cosas en que pensar, morra. Ese Cifuentes tiene a Leo, al Chata, al Memo.
Mis dos guarros más leales que te están cuidando ahí en Costa Rica. Agarra la onda. La tenían vigilada. Aunque lo de Leo fue culpa de Diana, ¿sabías? ¿Cómo está eso? ¿Cómo culpa de Diana? En lugar de buscarte a ti, se jaló por el Paco. Dejó solo a Leo y por eso lo agarraron. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué tal tus enfermitos? Porque no tuviste una mala enfermera, ¿o sí? No, para nada. ¿Por qué me miras así? ¿O será por la cara que traes avinagrada, mija? ¿O del limoncito exprimido? ¿Estás celosita? Tata, Elizabeth es una mujer muy guapa. Y yo conozco a Ismael, sé cuando le gusta a alguien. Y me duele aquí en el pecho. Pues mira, todo sería muy fácil, mija. Con que agarraras tu papel de veras y te quitaras eso de, ay, no, yo soy la ex. Pues, ¿cómo así, mija? ¿A quién caray le importa que seas la ex? Déjate de cosas. Estoy segura que entre ellos ya hubo algo. ¿Tú sabes algo? Yo no sé nada, mija. No me digas que los estás solapando. A ver, mija, yo no sé nada, te lo repito. Yo suficientes broncas tengo con lo del Dalvio, con su regreso y con su reinita. Ah, que por cierto, eso no lo sabes. Has de saber que Eli es la reinita del Dalvio porque es su hija. Fíjate que no sabía que tenía su segundo apodo. De serpiente, ¿no? Escupes veneno, morra. Mira, solo te estoy informando, nada más. Mira nada más. Está bueno, pero tenemos que hacer algo, ¿no? No tenemos muchas opciones. ¿Cómo no? ¿Rescatarlos? A Leo lo tenemos que sacar por la vía legal. Él está limpio, pero seguro lo van a ensuciar. Eso es verdad. Cuando estuve en la cárcel 3 años, yo no tenía nada que ver con los negocios del Chema. Y aún así me metieron al bote. Porque con los federales es así. Cualquier papel, cualquier arma, cualquier firma, pues lo usan sin misericordia para meterte al bote. Y eso es lo que le va a pasar a Leo. Tata, no me cambies el tema. Respóndeme. ¿Qué? ¿Sabes algo? ¿Algo de qué, mija? Que no sé nada, ya te dije. Por el amor de Dios, mija. Pues si quieres algo con el Ismael, díselo. Y si no, si te vas a quedar así y prefieres quedarte con el dolor en el pecho, pues yo qué quieres que te diga. ¿Ya pensaste bien qué es lo que tú quieres? ¿Y qué? Me hago la idea de que ahora no es Dalila, sino Elizabeth. Y quién sabe quién va a ser después. Ay, mijita, qué poco inteligente eres. Pues está en ti. Tú decídete. ¿Te has puesto a pensar en realidad qué es lo que tú quieres? ¿O te vale madre? ¿Qué pasó, compas? En vez de estar de mirones, pónganse a organizar la merca. Órale. ¿Qué pasó? Espero el descanso te ha hecho pensar bien, morra. Te juro que jamás diría algo de ti, Jaguar. Lo que tengo contigo es lo que quisiera cualquier mujer. Está bueno, pues. Vámonos. Quedo a tu casa. Gracias. Mi jefa debe estar bastante preocupada. No te preocupes, ahorita le avisamos que todo está bien. Primero vamos a desayunar. Órale. Órale. Órale.
¿Sabe qué es lo mejor de este hospital, parcero? Que no lo ventilan a uno y le ponen a uno esas batas que le ventilan a uno el ULO. Este man así de bobo. Qué chistes tan bobos, hombre. Vaya a bañarse mejor. No sabe que es una cubatón, mijo. ¿Usted qué está haciendo acá? Ya se tendría que haber despertado, ¿que no? Uy, pero ¿qué pasó? Deja el visaje. Oigan a este, ¿ah? Primero jardinero y después doctor. Oiga, ¿cómo la ve? Mandó a dormir a la hermana solita para quedarse acompañada a la bella durmiente. Buenos días, güera. ¿Qué onda? Paquito. ¿Estás bien? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Me salvaste? No. No, lo importante es que estás bien. El Isidro también está bien, así que tranquila, puedes descansar. Yo no sé qué estoy haciendo acá. Mejor me voy. Pasó, parcero, ¿para dónde se va? Mijo, modifíquese, mijo. Más bien tráigase un cafecito y nos ponemos a ver la novela. ¿Cómo ves, ¡Qué ole! Digo, la humedad de aquí se parece muchísimo a la de Miami, igual de insoportable, güey. Ay, qué delicadito, ¿eh? Digo, si las chamacas están así de guapas, ¿qué importa un poquito de sudor? Como el pozole. Mientras más cochino, más sabroso. Farito. Señorita. Hola. Oye, parece que les hacen casting, ¿no? Uy, pues yo sí le daba callback. Bienvenidos. Gracias. ¿A nombre de quién está su reservación? Reservación. Venimos a la presidencial, señorita. Por supuesto. Señor Rosales. Así es. ¿Y se piensan quedar los 6 meses o solo el fin de semana? Pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Venga. Gracias. Subiendo al elevador, 5º piso. Muy bien, gracias. Por favor. Hombre. Oye, Anda. voy a mandar a ampliar este elevador. Ya me ocupo tu amigo, güey. No sentí rabia, quién sabe qué fregado sentí. Pensé que ayer iba a perder este morro. Sé que no puedes. No podríamos permitírnoslo. Igual si fuera por ti, te lo hubieras llevado lejos, ¿no? Para Costa Rica. Isidro para mí es mucho más que un cuñado. Además, se lo debemos a la Ruti. Pues es que lo heredó. Sí, igual de jodón, igual de rebelde. Pero igualito que yo, ¿para qué me hago, no? Y me lo dices a mí. Sí. No puedo exigirle mucho al morro, ¿no? Pero es normal. Todos lo vemos como un hijo. No sé, pero me toca aceptarlo. Así como tú me aceptaste a mí en un principio, ¿no? Igual de rejego, igual de rebelde. Ya. No te hagas menos, ¿sí? Es que yo tengo que ser más allá que un carnal para él. Tengo que madurar para ayudarlo al botillo, ¿no? Listo, ya está, ya lo tengo. Ya tengo toda la información de Isabela. Cuando te cuente no lo vas a creer, Isma. Cuando me cuentes, venga, échale. Y lo primero que me tienes que decir es quiénes son sus papás, güey. Su jefe se llama Federico Morales y su mamá Heréndira Pavón. ¿Alguno le suena? Me tienes miedo, ¿verdad? No. Fíjate que siempre he admirado a las mujeres con los ovarios bien puestos. Y se ve luego que tú los tienes, morro. Ya que todo está clarito y sabes cuáles serían las consecuencias de que abres tu boquita. Mira, Ismael, tú o Diana me vuelven a amenazar y te...